Dos países vecinos, dos culturas con raíces comunes y una frontera que los divide. Camboya y Tailandia han compartido historia, religión y comercio durante siglos, pero también una rivalidad que hasta hoy sigue viva. La disputa por el templo Preah Vihear es solo la punta del iceberg de una crisis fronteriza que ha provocado tensiones diplomáticas, enfrentamientos armados y que pone en riesgo la estabilidad de toda la región. En este video, vamos a descubrir cómo empezó este conflicto, cuáles han sido sus momentos más críticos y por qué, en pleno siglo XXI, aún no está resuelto. Para entender la raíz de esta crisis, debemos viajar más de 1000 años atrás. En la gloria y caída de antiguos imperios se forjaron las identidades y rivalidades que perduran hasta hoy. Entre los siglos IX y XV, el Imperio Jemer fue el corazón de la región. Desde su capital en Angkor, los reyes dioses jemeres gobernaban un vasto territorio que incluía lo que hoy es Camboya, Tailandia, Laos y Vietnam. Su legado fue una civilización extraordinaria, capaz de construir maravillas como Angkor Wat, un símbolo eterno de su poder. Pero ningún imperio es eterno. A partir del siglo XIII, el poder Jemer comenzó a resquebrajarse. Luchas internas, la presión de pueblos Thai desde el norte y cambios ambientales debilitaron su dominio. En este vacío de poder emergió un nuevo rival, el reino de Siam, lo que hoy conocemos como Tailandia. Desde su capital en Ayutthaya, los reyes siameses desafiaron la hegemonía Jemer. Durante siglos, la relación entre ambos fue un ciclo de guerra y vasallaje. Las fronteras no eran líneas fijas, sino zonas de influencia fluctuantes, bajo el sistema Mandala. El poder irradiaba desde la capital, y los reinos más pequeños juraban lealtad al soberano más fuerte. Provincias enteras podían cambiar de manos, una fluidez clave para entender las distintas visiones que ambos países tienen de su historia. Este antiguo orden fue demolido en el siglo XIX con la llegada del colonialismo europeo. Francia, en su afán por construir un imperio en Asia que rivalizara con el británico, puso sus ojos en Indochina, alterando el equilibrio de poder para siempre. Debilitada y acosada por Siam y Vietnam, la monarquía camboyana vio en Francia una oportunidad de supervivencia. En 1863 se convirtió en un protectorado francés. Siam, por su parte, jugó un juego diplomático magistral. Liderado por monarcas modernizadores, logró preservar su independencia actuando como un estado tapón, aunque esta independencia tuvo un alto precio. Presionada militarmente, Siam se vio obligada a firmar tratados con Francia en 1904 y 1907. Los franceses impusieron su concepto occidental de fronteras fijas, reclamando territorios que Siam controlaba, argumentando que históricamente eran jemeres. Provincias como Battambang y Siem Reap fueron devueltas a Camboya. Para Tailandia, esto fue una humillación nacional. Los mapas coloniales, con sus líneas precisas pero controvertidas, plantaron la semilla de un conflicto moderno, una herida que el nacionalismo se negaría a dejar cicatrizar. Encaramado en un acantilado de los montes Dangrek, se alza el majestuoso templo de Preah Vihear. Esta joya arquitectónica del Imperio Jemer, consagrada en el siglo XI al dios Shiva, es excepcional. En lugar de ser concéntrico, se extiende a lo largo de un eje de 800 metros, una procesión de santuarios y escalinatas que ascienden hacia el cielo. Pero su importancia trasciende lo espiritual. Su ubicación es una declaración de poder, una fortaleza natural que domina la vasta llanura camboyana. Quien controla Preah Vihear controla un punto neurálgico en la frontera entre Camboya y Tailandia. Esta dualidad, como santuario sagrado y bastión estratégico, ha sido el epicentro de una disputa centenaria, convirtiendo la piedra sagrada en un símbolo de soberanía nacional. El origen del conflicto moderno se remonta a 1904. Una comisión franco-siamesa debía delimitar la frontera siguiendo la línea divisoria de aguas. Sin embargo, los cartógrafos franceses trazaron un mapa que se desviaba de esta línea, situando el templo dentro del protectorado francés de Camboya. Siam, la actual Tailandia, no protestó formalmente en ese momento, pero consideraría siempre el mapa un error, una imposición colonial que ignoraba la geografía. Tras la independencia de Camboya, el caso llegó a la Corte Internacional de Justicia. En 1962, el tribunal falló a favor de Camboya, no por la geografía, sino porque Tailandia no había objetado el mapa durante 50 años. La corte dictaminó que el templo pertenecía a Camboya,
pero la celebración fue agridulce. El fallo fue ambiguo sobre la frontera circundante, otorgando el promontorio del templo pero dejando sin resolver la soberanía sobre los terrenos adyacentes, cruciales para el acceso. Era una victoria incompleta que garantizaba futuros enfrentamientos. Esta ambigüedad se convirtió en un arma política. Para los nacionalistas tailandeses, la pérdida del templo fue una humillación. Para Camboya, protegerlo se convirtió en una prueba de soberanía. Cada mapa o visita oficial se convertía en una provocación. La inscripción del templo como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008, a petición de Camboya, fue la chispa que reavivó el conflicto, llevando a enfrentamientos militares y demostrando cuán frágil es la paz cuando la historia y el territorio están en juego. El conflicto resurgió con fuerza en 2008, cuando la UNESCO declaró al templo Preah Vihear Patrimonio de la Humanidad. Para los camboyanos fue un triunfo cultural, pero para muchos tailandeses fue una provocación. Se desataron protestas nacionalistas en Bangkok y ambos países movilizaron tropas a la zona. Entre 2008 y 2011 hubo varios enfrentamientos armados en la frontera. Se registraron decenas de muertos, tanto militares como civiles, y miles de personas fueron desplazadas. Las aldeas cercanas se convirtieron en campos de batalla, y la región vivió bajo la sombra de una guerra que parecía inevitable. Hoy no hay enfrentamientos armados, pero el conflicto no está totalmente resuelto. La zona desmilitarizada alrededor de Preah Vihear es un símbolo de esta paz frágil, un respiro tenso tras años de escaramuzas. Bajo la superficie de calma, las brasas de la discordia siguen encendidas, y la presencia militar a ambos lados es un recordatorio constante de que la paz pende de un hilo. La frontera sigue siendo un tema sensible. Delineada por mapas coloniales, es una herida abierta para las identidades nacionales. Para las comunidades locales, que han compartido mercados y familias, esta línea es una complicación diaria. Pero para los políticos en Bangkok y Phnom Penh, es un tablero de ajedrez. Y cualquier decisión política puede reavivar las tensiones. Una declaración inoportuna o una nueva construcción pueden ser instrumentalizados para encender el fervor nacionalista y desviar la atención de problemas internos, como se ha visto con grupos de protesta en el pasado. La crisis de Camboya y Tailandia nos recuerda que los templos, las montañas y los mapas no son solo símbolos culturales, sino también armas del nacionalismo. Preah Vihear dejó de ser solo un lugar de culto para convertirse en un rehén político. El nacionalismo, en ambos países, ha tejido narrativas que presentan al otro como un rival ancestral, presentando el fallo de La Haya no como una resolución legal, sino como una humillación nacional. Entonces, ¿hay una salida? Analistas señalan que la clave podría estar en separar el patrimonio de la soberanía. Proyectos de gestión conjunta, corredores turísticos binacionales o la promoción de una historia compartida podrían ser un camino. La creciente interdependencia económica también ofrece una esperanza. Cuando la prosperidad depende de la cooperación, las viejas rencillas pierden fuerza. Y mientras ambos pueblos miren al pasado con desconfianza, el futuro seguirá marcado por la sombra del conflicto. El peso de la historia es inmenso. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la diplomacia y la economía podrán superar siglos de rivalidad? ¿O este conflicto seguirá vivo para las próximas generaciones, atrapado en la política y la identidad nacional? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias sobre conflictos internacionales.